Boulder, Colorado. 26 de diciembre de 1996. El espíritu festivo de la Navidad aún flotaba en el aire, pero en la adinerada casa de los Ramsey se avecinaba una tormenta. John Bennett Ramsey, de 6 años, una reina de belleza en ciernes, había desaparecido. Su habitación, normalmente un caleidoscopio de juguetes y tiaras, estaba extrañamente silenciosa. Su cama, fría y vacía. En las escaleras, un escalofriante descubrimiento esperaba a la familia: una nota de rescate. John Bennett, con su brillante sonrisa, era la niña mimada del circuito de concursos de belleza infantil. Sus padres, John y Patsy Ramsey, eran figuras prominentes en la escena social de Boulder. John, un exitoso hombre de negocios, y Patsy, una ex reina de belleza, adoraban a sus hijos. No se imaginaban que un drama más oscuro estaba a punto de desarrollarse. La nota de rescate de 3 páginas, llena de amenazas y demandas incoherentes, provocó un escalofrío en la espalda de los policías. Exigía $118.000 para el regreso seguro de John Bennett, una cifra inquietantemente cercana a la reciente bonificación de John Ramsey. Patsy Ramsey, frenética, denunció la desaparición de su hija. La noticia estalló, transformando la casa de los Ramsey en una escena del crimen. Las horas se convirtieron en una espera agonizante. A última hora de la tarde, John Ramsey hizo un horrible descubrimiento en el sótano. Allí yacía el cuerpo sin vida de John Bennett. Tenía la boca cubierta con cinta adhesiva y una ligadura alrededor del cuello. El espíritu festivo de la Navidad se había hecho añicos. Tras el asesinato de John Bennett, la investigación dio un giro sorprendente. El foco se centró en la familia. La extraña nota de rescate, la tardía llamada al 911 y las inconsistencias en los relatos de los Ramsey levantaron sospechas entre los investigadores. John y Patsy Ramsey, que antes eran padres afligidos, se convirtieron en los principales sospechosos de la muerte de su propia hija. Los medios de comunicación, alimentados por la especulación y las insinuaciones, diseccionaron cada aspecto de sus vidas. Cada uno de sus movimientos fue analizado bajo la dura mirada del ojo público. La sombra de la sospecha también recayó sobre Burke, el hermano de John Bennett, que tenía tan solo 9 años en ese momento. Si bien su corta edad lo protegió de cargos formales, circularon rumores sobre su posible participación, alimentados por teorías de rivalidad entre hermanos que terminaron trágicamente mal. Los Ramsey, que antes eran una familia perfecta, se encontraron atrapados en una pesadilla, con su dolor agravado por las acusaciones, las sospechas y una implacable tormenta mediática que no mostraba signos de amainar. La investigación del asesinato de John Bennett fue un complejo tapiz tejido a partir de pruebas aparentemente contradictorias. La nota de rescate, larga y teatral, sugería un secuestro que salió mal, pero la familiaridad del asesino con la casa de los Ramsey apuntaba hacia alguien que ellos conocían. El uso de un garrote, un arma raramente utilizada, y la falta de entrada forzada añadieron capas de complejidad al caso. Las pruebas de ADN encontradas en el lugar del crimen no coincidían con ningún delincuente conocido, pero tampoco podían excluir definitivamente a los miembros de la familia Ramsey. La investigación, plagada de errores y pruebas mal gestionadas, enturbió aún más las aguas. La escena del crimen, comprometida por la falta de un protocolo adecuado, dejó lugar a dudas y alimentó las acusaciones de encubrimiento. La tardía llamada al 911, el comportamiento aparentemente ensayado de los Ramsey durante las apariciones en los medios de comunicación, todo ello echó leña al fuego de la sospecha. Las pruebas, en lugar de conducir a un sospechoso claro, parecían apuntar en múltiples direcciones, dejando a los investigadores y al público lidiando con más preguntas que respuestas. Sección 5. Una familia destrozada. Los Ramsey en la vorágine mediática. El asesinato de John Bennett Ramsey no fue solo un crimen, fue un espectáculo mediático. Los Ramsey, empujados a un foco implacable, se convirtieron en objeto de un intenso escrutinio, sus vidas diseccionadas en periódicos, revistas y en las pantallas de televisión de todo el país. El frenesí mediático alcanzó un punto álgido, con reporteros acampando frente a su casa, persiguiéndolos para conseguir entrevistas y analizando cada palabra y gesto. Las teorías, a menudo descabelladas e infundadas, corrieron como la pólvora, pintando a los Ramsey como villanos en su propia historia trágica.
La opinión pública, influenciada por el constante bombardeo de la cobertura mediática, se polarizó cada vez más. Algunos creían que los Ramsey eran víctimas de un crimen terrible, mientras que otros los veían como astutos manipuladores que encubrían su implicación. El implacable escrutinio tuvo un alto precio para la familia. Con sus reputaciones arruinadas, sus vidas irrevocablemente alteradas, los Ramsey se convirtieron en símbolos de un sistema de justicia que luchaba por navegar por las turbias aguas de la opinión pública y la influencia de los medios de comunicación. Sección 6. El poder de la opinión pública. Se hizo justicia. A pesar del intenso escrutinio y los años de investigación, nunca se acusó a nadie del asesinato de John Bennett Ramsey. El caso se enfrió, dejando tras de sí preguntas sin respuesta y teorías contradictorias. Los Ramsey mantuvieron su inocencia, con sus vidas marcadas por la tragedia. Pasaron años intentando reconstruir sus vidas bajo el escrutinio público. El caso de John Bennett Ramsey mostró el poder de la opinión pública y la influencia de los medios en el sistema de justicia. La falta de una respuesta definitiva dejó una sensación de injusticia. Sección 7. El misterio perdurable. Preguntas sin respuesta. Más de 2 décadas después de la muerte de John Bennett, el caso sigue fascinando y frustrando a partes iguales. Las preguntas sin respuesta persisten, con sus aristas embotadas, pero su esencia inalterada. ¿Quién escribió la nota de rescate, con su extraño tono de teatralidad y familiaridad? ¿Cómo entró el asesino en la casa y por qué no había signos de lucha? ¿Se contaminó deliberadamente la escena del crimen o se cometieron errores en esas cruciales primeras horas de la investigación? Las pruebas de ADN, un rayo de esperanza en muchos casos, no ofrecieron respuestas claras en el caso de John Bennett Ramsey. Apuntaban a un varón desconocido, pero a pesar de los avances en la tecnología del ADN, nunca se ha encontrado ninguna coincidencia. El paso del tiempo no ha hecho sino aumentar la intriga que rodea al caso. Abundan las teorías, algunas más plausibles que otras, pero ninguna lo suficientemente concluyente como para cerrar el misterio de John Bennett Ramsey. Sección 8. Lecciones aprendidas. El legado de John Bennett. Aunque vinculada para siempre a la tragedia, la historia de John Bennett Ramsey también suscitó importantes conversaciones sobre la seguridad infantil. La explotación de los niños en los medios de comunicación y la naturaleza a menudo invasiva de los reality shows. Su muerte desencadenó un diálogo nacional sobre las presiones a las que se ven sometidos los niños en los concursos de belleza, lo que llevó a algunos a cuestionar la idoneidad de este tipo de concursos, especialmente para las niñas pequeñas. El caso también puso de manifiesto la necesidad de mejorar los protocolos en las investigaciones de la escena del crimen, garantizando que se preserven las pruebas cruciales y que se haga justicia sin prejuicios. Los Ramsey, a pesar de soportar una pérdida y un escrutinio inimaginables, canalizaron su dolor abogando por los niños desaparecidos y explotados, trabajando para garantizar que ninguna otra familia tuviera que soportar el dolor y la incertidumbre que ellos sufrieron. El caso de John Bennett, aunque sin resolver, sirvió como un crudo recordatorio de la vulnerabilidad de los niños y la importancia de la vigilancia, tanto dentro de nuestros hogares como en la sociedad en general. Sección 9. Un caso sin resolver que sigue ardiendo. ¿Sabremos alguna vez la verdad? El asesinato de John Bennett Ramsey sigue siendo uno de los casos sin resolver más desconcertantes de la historia de Estados Unidos. Es un caso que ha cautivado y confundido, provocando innumerables teorías, libros, documentales e investigaciones de aficionados. A pesar del paso del tiempo, el caso sigue generando nuevas pistas y reavivando el interés del público. Los avances en la tecnología del ADN ofrecen un atisbo de esperanza de que algún día se pueda resolver el misterio que rodea la muerte de John Bennett. Hasta entonces, las preguntas persisten, como testimonio del poder perdurable de un misterio sin resolver, un recordatorio de que algunas heridas, por muy profundas que estén enterradas, nunca llegan a cicatrizar del todo. ¿Sabremos alguna vez la verdad sobre lo que le ocurrió a John Bennett Ramsey? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es cierta. Su historia, una trágica mezcla de inocencia perdida y justicia aplazada, seguirá atormentándonos. Un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida y la búsqueda incesante de respuestas en un mundo donde la verdad
a menudo sigue siendo esquiva.